Buenos días con todos. El tema de la exposición de hoy va a ser artritis gotosa y va a ser presentado por mi persona, Camila Cuesta. El objetivo general de esta disertación va a ser realizar un análisis exhaustivo e integral de la gota, haciendo especial énfasis en el rol preponderante que van a desempeñar las técnicas de imagen dentro del marco epidemiológico, fisiopatológico y también clínico que definen a esta enfermedad. Para alcanzar este propósito, en primer lugar, vamos a abordar la caracterización detallada de los determinantes epidemiológicos y los mecanismos fisiopatológicos que van a subyacer a la patogénesis y manifestación clínica de la gota. En segundo término, se va a realizar una evaluación clínica y comparativa de las diferentes modalidades imagenológicas disponibles en la actualidad y finalmente vamos a integrar de manera sistemática la presentación clínica y los criterios diagnósticos establecidos con la revisión e interpretación detallada de casos clínicos representativos. Como introducción, la artritis gotosa es una entidad inflamatoria aguda o crónica secundaria a la deposición de cristales de urato monosódico en estructuras articulares, periarticulares y tejidos blandos, resultado de una hiperuricemia sostenida, esto es, valores de ácido úrico sérico mayor a 6.4 miligramos sobre decilitro. Se va a clasificar como una artropatía por microcristales y constituye una de las formas más prevalentes de artritis inflamatoria en los adultos. La primera imagen corresponde a una RX de mano izquierda en una proyección dorsopalmar y nos sirve como una referencia para ver cómo se manifiesta la gota en su estadio crónico, ya que evidencia las alteraciones estructurales características que se van a abordar con más detalle posteriormente y nos muestra que estas afecciones van a trascender las meras como tal alteraciones morfológicas, ya que van a comprometer de manera muy marcada la funcionalidad de la extremidad afectada, impactando así de manera significativa en la calidad de vida de las personas que lo padecen. Y la segunda imagen se trata de una TC de energía dual, en este caso a la mano derecha, en donde se puede observar señalado con una flecha blanca la presencia de un tofo a nivel de la tercera articulación metacarpofalángica que microscópicamente revela la presencia de cristales de urato monosódico. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia a nivel mundial estimada es de 652.2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que la posiciona como una de las artritis inflamatorias más frecuentes. Tiene predilección por el sexo masculino con una relación 3:1 respecto al femenino. Esta diferencia se atribuye principalmente a la influencia del estrógeno en la excreción renal del ácido úrico, lo cual va a proteger parcialmente a las mujeres hasta la menopausia. La mayor incidencia se va a presentar en individuos mayores de 60 años y se estima que para el año 2050 la tasa de mortalidad atribuible a la gota va a aumentar aproximadamente en un 55% de los casos. Esto debido justamente a lo que es el envejecimiento poblacional, la presencia de comorbilidades asociadas y también al estilo de vida moderno. Y en cuanto al Ecuador, pues la prevalencia es de 160 a 350 casos por cada 100.000 habitantes y en un artículo que analiza como tal la prevalencia a nivel mundial de la gota se menciona que la prevalencia de esta a nivel de Cuenca es de 0.4%. Sin embargo, este estudio fue realizado en el 2014 y a partir de este pues no se han realizado otros estudios para estimar la prevalencia de gota en la ciudad de Cuenca como tal a nivel actual. En cuanto a la etiopatogenia, esta la podemos dividir en 7 fases. Primero tenemos a la hiperuricemia, que se da por un aumento sostenido del ácido úrico sérico, mayor a 6.4 miligramos sobre decilitro, por una sobreproducción o disminución de excreción renal. En la fase 2 se va a dar la formación de cristales, por la proliferación de estos en el espacio articular, favorecida por temperaturas bajas y un pH reducido. En la fase 3 ya va a haber una acumulación de estos cristales de urato monosódico en la membrana sinovial, cartílago y estructuras periarticulares. En la fase 4 se da la ingesta de estos cristales por macrófagos residentes con activación del inflammasoma, en este caso el NLRP3, con una posterior liberación de mediadores proinflamatorios, dando lugar a la fase 5, donde se produce una respuesta inflamatoria aguda por un reclutamiento masivo de los neutrófilos, todo esto inducido por citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y también la interleucina 6, generando así una reacción inflamatoria intensa, dando lugar a la fase 6, en donde se produce ya la manifestación clínica del ataque gotoso, que se caracteriza por la aparición súbita de monoartritis aguda, dolor intenso, eritema, calor, tumefacción y también limitación funcional. Y si ese estado de hiperuricemia persiste, va a dar lugar a la fase crónica, en donde se da ya la formación de tofos subcutáneos, inflamación crónica, compromiso articular, etc.
Ya. En cuanto a la etiología, tenemos que la hiperuricemia puede estar causada por una disminución en la excreción renal de urato, que constituye el 90% de los casos. Este fenómeno va a estar asociado frecuentemente a nefropatías crónicas, al uso de fármacos como diuréticos diacídicos, furosemida, etc., y también alteraciones metabólicas que van a afectar la función renal, como es el caso del hipotiroidismo. Por otro lado, tenemos que cerca del 10% de los casos se va a relacionar con un aumento en la producción de urato, como ocurre en individuos que tienen dietas ricas en purinas, es decir, un abundante consumo de carnes rojas, vísceras y mariscos, también el consumo elevado de alcohol, que no solo actúa mediante este mecanismo, sino que también va a producir una disminución de la excreción renal de urato. Y enfermedades que tienen un recambio celular acelerado, como leucemias o linfomas, o defectos enzimáticos también que alteran el metabolismo purínico. A estos elementos se suman factores genéticos, entre los que destacan polimorfismos en genes que van a codificar transportadores de ácido úrico, por lo que se va a producir una mayor reabsorción de ácido úrico, generando así el estado de hiperuricemia. Y finalmente tenemos que diversos factores, tanto ambientales como fisiológicos, pueden actuar como desencadenantes agudos de las crisis gotosas. Entre ellos se van a incluir el ayuno prolongado, que aumenta la producción de cuerpos cetónicos que van a competir con el urato por los transportadores renales, disminuyendo así la excreción renal de estos y provocando una hiperuricemia, en este caso transitoria. También trauma o microtraumatismos articulares que alteran la homeostasis sinovial, favoreciendo la liberación de cristales ya depositados en la articulación, intervenciones quirúrgicas que incrementan el recambio celular y la producción de ácido úrico, procesos infecciosos y, como ya había mencionado, el alcohol. Ya. En cuanto a la presentación clínica, esta se clasifica en 4. Empezamos con la hiperuricemia asintomática. Esta etapa inicial se caracteriza por una elevación sostenida del ácido úrico sérico por encima del umbral de saturación plasmática, sin que el paciente experimente como tal manifestaciones clínicas ni síntomas articulares. Y aunque esta condición representa una alteración bioquímica subclínica, por decir así, no implica que el paciente ya tenga gota o que sí o sí va a haber una progresión a gota clínica, ya que esa va a depender del sostenimiento de la hiperuricemia sin ningún tipo de tratamiento y va a representar aproximadamente un porcentaje menos del 20% de los casos. Ya. Luego tenemos a la artritis gotosa aguda, que se manifiesta como una crisis o un ataque gotoso de inicio abrupto, nocturno, que alcanza su máxima intensidad en 8 a 24 horas. Aquí se presenta una monoartritis que en el 50% de los casos va a afectar a la primera articulación metatarsofalágica. Sin embargo, también puede tener otras afectaciones y se van a presentar signos inflamatorios que, como podemos ver en la imagen, se caracterizan por eritema, edema y también calor, dolor intenso con una limitación funcional. Y al tratarse de una crisis aguda, esta va a ser autolimitada con una duración de 3 a 14 días. Luego tenemos a la gota intercrítica, que constituye la fase asintomática entre crisis y va a tener una duración variable de meses e incluso años. Y aquí va a existir una hiperuricemia sostenida con una constante formación de tofos y el riesgo de una nueva crisis en esta etapa va a ser del 60 al 75% en un periodo de un año. Y tenemos a la gototofasia crónica, que va a representar la fase avanzada de la enfermedad gotosa y va a ser caracterizada como tal por una evolución progresiva tras años de episodios agudos recurrentes no tratados de forma adecuada. Y uno de los hallazgos distintivos en esta fase es la formación de tofos subcutáneos, que representan como tal una sobrecarga urémica mantenida en el tiempo y se acompaña de otros hallazgos como inflamación crónica, compromiso articular y complicaciones como luxaciones, derrame articular, sinovitis, bursitis, etc. Ya. En cuanto al patrón de distribución, este lo podemos dividir en las dos presentaciones de la gota. En la artritis gotosa aguda, este patrón va a ser monoarticular, por ende asimétrico, y va a existir una predilección por la primera articulación metatarsofalángica, denominada podagra. Sin embargo, existen otras localizaciones frecuentes, como podemos ver en la imagen, ya que sería el tarso, el tobillo, la rodilla y también a nivel de lo que es el pabellón articular. Y otras localizaciones que son menos frecuentes, más no nulas, solo menos frecuentes, que serían las articulaciones, en este caso de las extremidades superiores. Y como ya había manifestado, la artritis gotosa pues se manifiesta a modo de crisis, las cuales van a ser recurrentes en las mismas articulaciones. Y en cuanto a la gototofasia crónica, pues el compromiso articular ya no se va a limitar a una sola articulación, sino que aquí ya hablamos de un patrón oligo o poliarticular, que por lo general suele ser simétrico.
Va a existir también una afectación de las articulaciones periféricas de pies, manos, muñecas, codos, rodillas y se puede evidenciar tofos periarticulares ya visibles o palpables. Ya, para el diagnóstico de la gota vamos a usar lo que son los criterios del Colegio Americano de Reumatología y de la Liga Europea contra el Reumatismo, que va a integrar hallazgos clínicos de laboratorio e imagenológicos y va a utilizar un sistema de puntos con una puntuación máxima de 23, por lo que a mayor puntaje, mayor probabilidad diagnóstica hay. Y un valor de igual o mayor a 8 puntos, pues ya nos va a orientar hacia el diagnóstico de la gota. Dentro de los criterios clínicos tenemos el patrón de compromiso de las articulaciones o de las bursas durante la crisis gotosa, que si en este caso es una afectación de una articulación no frecuente, la puntuación es 0, y en el caso de que sea de la articulación más frecuente, casi patognomónica de la gota, que es la primera articulación metatarsofalángica, pues la puntuación es de 2. También de los signos o síntomas que se van a presentar durante la crisis, que van a tener una puntuación de 1, y también el curso de las crisis, que en el caso de que se presente un ataque típico, la puntuación va a ser de 1, y con ataque típico nos referimos a que tenga 2 o más de estos criterios que ya había mencionado anteriormente. Y también la presencia de ataques típicos recurrentes, que en este caso la puntuación va a ser de 2. Y la presencia de tofos, como tal, tienen una puntuación de 4 y en el caso de que estén ausentes, 0. En lo que refiere a los criterios de laboratorio, aquí se van a tener en cuenta la concentración sérica de ácido úrico, que va desde un puntaje de menos 4, cuando esta concentración es de menos 4, es menos de 4 miligramos sobre decilitro, y una puntuación de más 4 en el caso de que estos niveles ya sobrepasen los 10 miligramos sobre decilitro. Y también la presencia de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial de la articulación sintomática. En el caso de que estén presentes, ya se confirma el diagnóstico de la gota, y en el caso de que no, se le restan 2 puntos. Y luego tenemos los criterios de imagen que ya vamos a revisar posteriormente a mayor detalle, pero nos menciona que hallazgos en ecografía como el signo del doble contorno o cristales de urato en la TC de energía dual nos da como tal una puntuación de 4. Y en el caso de que se encuentre una o más erosiones en la radiografía simple de mano o de pie, también nos va a dar como tal ya una puntuación mayor de 4. Ya. Y el diagnóstico de la gota, como había mencionado, se realiza a partir de los 8 puntos. ¿Ya? Ahora, vamos a abordar los estudios de imagen para el diagnóstico de la gota, que son 4. Aquí cabe mencionar que cada técnica va a tener sus indicaciones específicas, ya que algunos van a ser más sensibles para el diagnóstico de la gota en estadios tempranos, mientras que otras van a servir para valorar el daño óseo crónico ya asociado a etapas mucho más avanzadas, por lo que van a tener ventajas y desventajas sobre las otras. Es por ello que es importante que conozcamos las indicaciones y usos de cada técnica para nosotros poder así realizar una solicitud del estudio de imagen correcto, dependiendo del estadio o de los hallazgos que nuestro paciente tenga. Ya, vamos a pasar como tal con la radiografía. Ya, la radiografía va a ser especialmente útil en la valoración de pacientes con sospecha de enfermedad avanzada, en los que se requiera documentar la presencia de daño óseo estructural, deformidades articulares y una distribución topográfica de los tofos, por lo que es una herramienta bastante útil para establecer el grado de afectación articular y guiar las decisiones terapéuticas. También va a permitir la identificación de erosiones óseas típicas, que ya vamos a abordar posteriormente, las cuales son altamente sugestivas de gota crónica y tienen un alto valor diagnóstico en un contexto clínico adecuado. También en el caso de una artritis monoarticular aguda, la radiografía puede contribuir al diagnóstico diferencial frente a otras entidades como una clínica que tengan como tal una clínica similar, como por ejemplo una artritis séptica, la pseudogota o condrocalcinosis y una periartritis calcificante. Ya. La radiografía, en cuanto a las ventajas, la radiografía posee una especificidad superior al 90% en la detección de hallazgos estructurales que son característicos de la gota crónica. Es también una técnica ampliamente disponible en todos los niveles de atención y tiene un costo significativamente menor frente a otras modalidades, y es en sí una herramienta rápida, no invasiva y de bajo requerimiento técnico.
En lo que respecta a las desventajas, pues va a tener una baja sensibilidad en estadios iniciales de la enfermedad, lo que conlleva un riesgo de falsos negativos. También, dado que la radiografía evalúa primordialmente estructuras óseas, es insuficiente para estimar el grado de inflamación activa, también de la extensión del compromiso de los tejidos blandos o de la respuesta terapéutica en tiempo real. Ya, en cuanto a los hallazgos, como ya había mencionado, estos van a ser radiológicamente tardíos, ya que se requiere de un periodo de 10 a 15 años de una hiperuricemia sostenida para que se produzca la gota crónica, ya que es en esa etapa donde nosotros vamos a poder visualizar estos hallazgos. Ya, aquí tenemos como tal una imagen ilustrativa que nos va a permitir entender de mejor manera estos hallazgos para luego poder extrapolarlos ya a una RX en un contexto real. Entonces, tenemos primero a las erosiones óseas en sacabocados, que están representadas aquí con el número 1, y van a ser lesiones líticas bien delimitadas de forma redondeada u ovalada que van a comprometer el margen óseo y representan, como su nombre lo dice, el efecto erosivo que van a tener los tofos sobre el hueso subyacente. Esto suele ser como tal bastante característico de la gota. Ya, y suele tener bordes sobresalientes y escleróticos que se puede ver en la imagen con el número 2 y se van a manifestar como unas bandas radio opacas que van a reflejar una respuesta reparativa del hueso adyacente frente a lo que es el depósito tofacio, y es también un hallazgo característico. Luego tenemos la presencia de los tofos. Estos van a aparecer como en unas masas heterogéneas periarticulares o yuxtaarticulares, que van a tener a veces su componente de partes blandas, y su presencia en RX pues va a confirmar lo que es la fase tofacia de la enfermedad. También tenemos que en la gota el espacio articular suele estar conservado y se produce su disminución o pérdida ya en etapas muy tardías. Y la densidad ósea también se conserva, ya que la gota en sí no va a inducir una osteopenia. Y pueden haber también cambios óseos proliferativos en algunos casos, como osteofitos o reacciones periósticas, que van a representar un intento del hueso por reparar o contener como tal la agresión crónica del depósito tofacio. Ya, aquí tenemos el caso de un paciente masculino de 20 años que acude a consulta por dolor y tumefacción en el pie derecho y se le realiza una radiografía de pie derecho en una proyección dorsoplantar, en donde podemos observar que, justo con las flechas amarillas, una erosión ósea ya que se va a encontrar en el margen medial de la cabeza del primer metatarsiano, que van a estar bien delimitadas, va a tener bordes escleróticos y sobresalientes. También podemos observar erosiones óseas de un tamaño menor a nivel del margen medial, igual de la cabeza, y también de la base medial y lateral de lo que es la falange proximal. Y podemos observar que sobre la erosión se van a encontrar como tal una marcada tumefacción de lo que son los tejidos blandos, señalado con la flecha roja, que si nosotros lo comparamos con el resto de estructuras de partes blandas, tiene una mayor densidad, lo que le otorga una radiopacidad, y esta va a ser la manifestación típica de un paciente con gota en su localización más frecuente, que es justamente la articulación metatarsofalángica. Este es el caso de un paciente masculino de 95 años que acude a consulta por presentar una clínica de dolor en el pie derecho y se le realiza una radiografía de pie derecho en una proyección dorsoplantar, en la cual podemos ver que se encuentran erosiones yuxtaarticulares en sacabocados en las cabezas del primer y del quinto metatarsiano. Estas van a estar bien delimitadas y tienen bordes escleróticos y sobresalientes, y sobre ellas vamos a poder observar una tumefacción de tejidos blandos que representa como tal un depósito tofacio. Ya, este es el caso de una paciente femenina de 75 años que acude a consulta por edema, calor y dolor en la mano derecha y se le realiza una radiografía de mano derecha en una proyección dorsopalmar. Cabe recalcar aquí que esta paciente tiene un antecedente personal patológico de suma importancia y es la mielofibrosis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la radiografía? Podemos ver una erosión ósea en sacabocados aquí en la base del primer metacarpiano, que va a estar bien delimitada y va a tener bordes escleróticos y sobresalientes. Y aparte podemos observar que hay una tumefacción difusa de los tejidos blandos. Estos son como tal hallazgos comunes que nos sugieren una artritis gotosa.
Y como había mencionado, esta paciente tiene un antecedente personal patológico de importancia, que es la mielofibrosis. Y esta enfermedad y todas aquellas que tengan un recambio celular acelerado, como la leucemia o los linfomas, van a producir un aumento en la producción de ácido úrico, generando así hiperuricemia y gota. Ya. Este es el caso de un paciente masculino de 40 años que acude a consulta por dolor articular progresivo a nivel del codo y manifiesta también que tiene como tal una prominencia periarticular. Se le realiza una radiografía de codo derecho en una proyección anteroposterior y lateral, en la cual podemos ver una tumefacción de tejidos blandos que tiene una calcificación irregular a nivel de lo que es la bursa olecraniana. Todo esto correspondiente a un tofo, que en este caso, como podemos ver, no se asocia con ningún tipo de erosión o destrucción adyacente del olecrano. Ya. Y bueno, se presenta el caso de un paciente masculino de 85 años que acude a consulta por dolor en la mano derecha. Se realiza una radiografía de mano derecha en una proyección dorsopalmar, en la cual podemos ver que a nivel de la tercera articulación se encuentra una erosión ósea periarticular en sacabocados que tiene los bordes, los márgenes como tal escleróticos y sobresalientes. También podemos observar una subluxación de esta articulación con una pérdida del espacio articular, y acá se encuentra un pequeño fragmento de hueso adyacente a la tercera articulación interfalángica proximal, representando así una fractura, que en este caso es completa. Y podemos observar acá también que se encuentra un ensanchamiento del intervalo escafo-lunar, secundario a una sinovitis producida justamente por la gota. Ya. Y acá tenemos a un paciente masculino de 35 años que acude a consulta por dolor y edema en las manos desde hace 4 años. Se le realiza una radiografía de la mano derecha e izquierda en una proyección dorsopalmar, en la cual observamos como tal ya una poliartritis erosiva avanzada que tiene extensas erosiones óseas en sacabocados periarticulares, cuyos bordes van a ser escleróticos y sobresalientes. A nivel tanto del cúbito distal, podemos observar que también se encuentra a nivel de lo que son las articulaciones metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales. Y todo esto está asociado a tumefacción de tejidos blandos que corresponde a depósitos tofáceos. Y este tipo de presentación es ya bastante característica de la gota en sus estadios crónicos. Ya, ahora pasamos con el ultrasonido. El ultrasonido va a estar indicado para el diagnóstico precoz de la gota, ya que permite identificar signos sugestivos antes de la aparición de erosiones óseas visibles en una radiografía convencional e incluso antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas, es decir, sirve para el diagnóstico de una gota subclínica, también para el monitoreo de la respuesta terapéutica y la evaluación de articulaciones con ataques agudos recurrentes sin un diagnóstico confirmado. Dentro de las ventajas tenemos que permite una valoración dinámica, interactiva y comparativa de las estructuras articulares y periarticulares, posibilitando así como tal la exploración dirigida según la sintomatología que tenga el paciente y la identificación de zonas dolorosas específicas. Y a diferencia de otras técnicas como la tomografía o la radiografía, la ecografía no utiliza radiación, lo cual la convierte en una opción segura incluso en pacientes vulnerables, como son el caso de las mujeres gestantes. También permite la detección precoz de cambios inflamatorios agudos como sinovitis, bursitis, etc. Y en cuanto a las desventajas, se encuentra que es operador dependiente, que la ventana acústica va a ser limitada en articulaciones profundas o en aquellas en las que se produzca una interposición ósea significativa. Ya. En cuanto a los hallazgos, tenemos que los tofos se van a evidenciar como áreas hiperecogénicas que van a tener una estructura heterogénea y pueden también generar una sombra acústica posterior parcial. Esto va a depender como tal ya del grado de calcificación o de la densidad del depósito. También vamos a observar el signo del doble contorno, que va a ser un hallazgo altamente específico para la gota y consiste en una línea hiperecogénica brillante, hiperecogénica, que va a recorrer de forma paralela como tal la superficie superior del cartílago hialino, y todo esto va a estar como tal causada por la deposición superficial de los cristales de urato. Ya, y en el contexto de un ataque agudo tenemos que la ecografía puede mostrar colecciones anecoicas o hipoecoicas de líquido sinovial con la presencia de unos
focos brillantes puntiformes en su interior que van a corresponder a cristales de urato monosódico que se encuentran en suspensión. Ya, también vamos a poder observar un engrosamiento sinovial con un aumento del flujo en ecodoppler, lo que indica un proceso inflamatorio activo. Y se evidencian también discontinuidades corticales óseas que se van a poder ver como unas interrupciones focales en la línea cortical ósea. O también, que van a evidenciar como tal un daño estructural ya crónico y pueden ser visualizadas en estadios más avanzados, pero estas van a ser más evidentes aquí de manera más temprana como tal en la ecografía que por ejemplo en la radiografía convencional. Listo, aquí tenemos una imagen en donde se observa un patrón intenso de flujo sanguíneo en una ecodoppler. Es decir, observamos como tal una hiperemia, la cual va a estar asociada a la presencia de un tofo. Cabe mencionar que este hallazgo es bastante característico de una artritis gotosa aguda. Sin embargo, esta hiperemia puede persistir hasta el periodo de la gota intercrítica, pero obviamente con una mayor intensidad. Y en la segunda imagen vamos a observar como tal el signo del doble contorno. Para ello es importante que sepamos cómo se ve un cartílago hialino en ausencia de patología. Vemos que tiene como tal una banda hiperecogénica en la superficie inferior del cartílago y como tal su contenido va a ser anecoico. Sin embargo, ya en el caso de que se presente la gota, se va a poner de manifiesto una banda hiperecogénica en la superficie superior del cartílago que se va a disponer de forma paralela a este y corresponde como tal al depósito de los tofos. Y podemos observarla aquí y aquí también. Ya. En esta imagen también vamos a observar el signo del doble contorno, con la imagen hiperecogénica en la superficie superior del cartílago hialino, la cual va a estar asociada a esta imagen anecoica, que representa como tal un derrame a nivel articular. Ya. Ahora, aquí tenemos una ecografía a nivel del tercer dedo en una vista longitudinal y en vistas transversales. Podemos ver que la letra M corresponde a metacarpiano, la letra P corresponde a falange proximal y la T corresponde a tendón extensor del tercer dedo. Y aquí podemos ver, como se señala justamente con esta flechita naranja, una imagen hiperecogénica que va a tener los bordes bien delimitados con una estructura heterogénea que va a representar un tofo a nivel del tendón extensor del tercer dedo. Y la podemos observar también en lo que son las vistas transversales. Ya. Luego tenemos acá un ultrasonido en una vista longitudinal a nivel de lo que es el tendón rotuliano derecho. Y aquí lo que nosotros vamos a poder observar con la flechita roja es justamente una imagen hiperecogénica en la porción distal del tendón rotuliano, que va a tener los bordes bien definidos y una estructura heterogénea y va a corresponder como tal a un tofo que se menciona aquí que mide 3.6 centímetros. Ya, esta es una ecografía en una vista longitudinal a nivel del tendón de Aquiles, en donde podemos observar la presencia de una imagen anecoica a nivel del tendón de Aquiles, que va a corresponder a una sombra acústica, producto de una calcificación periférica que está asociada a un depósito tofáceo a este nivel, como podemos ver aquí. Y acá en la primera imagen tenemos una eco en Doppler color en una vista longitudinal a nivel del tendón rotuliano, en donde las flechas amarillas nos van a indicar que el tendón se va a presentar difusamente engrosado e hipoecoico y representa, como podemos ver, señales de flujo, lo que es compatible con una tendinosis que va a ser secundaria a gota. Y en la segunda imagen, que es del mismo paciente, podemos observar una ecografía en una vista longitudinal, en este caso a nivel del tendón rotuliano, en donde podemos observar que en su porción
distal se encuentra un foco ecogénico intratendinoso heterogéneo que tiene bordes bien definidos y se menciona que mide 2.5 centímetros y es como tal atribuido a un tofo gotoso y se asocia también acá a lo que es un desgarro tendinoso oblicuo y parcial de aproximadamente 2 centímetros. Podemos observar también que la almohadilla de grasa de Hoffa se va a encontrar hiperecoica en relación a su estado normal, por decir así. Y también se menciona que en Doppler presenta como tal señales de flujo, lo que sugiere la presencia de un proceso inflamatorio, en este caso una ofitis, ¿ya? Y podemos observar también aquí que la membrana sinovial infrarrotuliana profunda va a estar distendida. Esto por una pequeña cantidad de líquido que va a ser compatible con una sinovitis secundaria también a la gota. Ya. Ahora vamos a entrar con la tomografía. Ya, aquí vamos a hacer especial énfasis en la TC de energía dual, ¿ya? Y esta va a permitir como tal identificar depósitos de cristales de urato monosódico antes de la aparición de síntomas clínicos evidentes, es decir, va a ser útil para el diagnóstico de la gota subclínica. Esta capacidad diagnóstica temprana que tiene facilita como tal la estratificación del riesgo y también la implementación oportuna de medidas terapéuticas preventivas en este caso. También permite una visualización detallada de erosiones óseas, defectos corticales y compromiso articular crónico. Y también una de las mayores fortalezas que tiene la TC de energía dual es justamente la capacidad de esta para poder diferenciar composiciones cristalinas gracias a su análisis espectral dual. De este modo es posible distinguir entre depósitos de urato monosódico y otras entidades, como por ejemplo depósitos de pirofosfato o hidroxiapatita, optimizando así la precisión diagnóstica ante artropatías que van a tener una presentación clínica similar o que se presenta como tal imágenes solapadas, ¿ya? Dentro de las ventajas tenemos que tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico que alcanza cifras superiores al 90%, incluso en fases tempranas o subclínicas. Este rendimiento, por decir así, la posiciona como una de las técnicas más precisas para el diagnóstico en casos dudosos o sin hallazgos concluyentes en el líquido sinovial. Permite también una cuantificación volumétrica precisa de los depósitos tofáceos y es una técnica no invasiva que permite visualizar depósitos tofáceos en estructuras profundas o de difícil exploración ecográfica, por ejemplo, como la columna, caderas o regiones periarticulares complejas. En cuanto a las desventajas, al ser una modalidad basada en rayos X, pues la TC de energía dual implica una dosis significativa de radiación ionizante y su acceso es aún como tal más limitado en muchos centros hospitalarios, particularmente en regiones que tienen recursos restringidos. Además, tiene un costo elevado del equipo y también del procesamiento de las imágenes, lo que puede representar una barrera para su implementación rutinaria, especialmente, como mencioné, en atención primaria, ¿ya? Y la interpretación de las imágenes también puede verse comprometida por la presencia de artefactos técnicos como aquellos producidos por una piel gruesa, especialmente en el talón, que pueden simular falsos positivos de cristales, también materiales metálicos como prótesis que generan como que distorsiones por atenuación de la densidad y movimientos del paciente que van a deteriorar en sí ya la calidad de la imagen. Ya. Si bien había comentado que la TC de energía dual es la más importante, también se usa la tomografía computarizada simple, en la cual los hallazgos van a ser muy similares, por no decir idénticos, a los de la radiografía convencional. Entonces, dentro de los hallazgos óseos tenemos las erosiones óseas peri o yuxta articulares ensacabocados, bien delimitadas con los bordes escleróticos o sobresalientes. También podemos observar la presencia de geodas, que van a ser básicamente cavidades líticas llenas de líquido o material tofáceo visibles como áreas hipodensas dentro del hueso. También podemos ver osteofitos y deformidad articular ya en fases avanzadas. Y a nivel de tejidos blandos, pues los tofos pueden visualizarse como unas estructuras que van a tener una densidad intermedia o discretamente elevada, alrededor de 130 a 160 unidades Hounsfield, con una media de 140, y van a estar localizadas en tejidos blandos, periarticulares, bursas, vainas tendinosas o incluso en planos musculares. Aquí la apariencia de estas va a ser heterogénea y
también vamos a poder observar edema que se va a evidenciar como un aumento de la densidad del tejido subcutáneo y de los planos musculares adyacentes a la articulación comprometida como tal. Y se pueden visualizar también calcificaciones, pero estas van a constituir ya un hallazgo tardío. También, básicamente aquí vamos a poder ver una TC de un pie derecho en una reconstrucción coronal, en donde vamos a poder observar la presencia de una imagen hiperdensa, ya a nivel de lo que es la cara medial de la cabeza del primer metatarsiano y de la base de la primera falange proximal, que va a tener bordes definidos y una estructura heterogénea, que va a corresponder con un tofo gotoso y se lo asocia también a cambios erosivos a nivel de estas articulaciones, como podemos ver. Ya. Luego tenemos la tomografía de energía dual. Esta va a utilizar dos fuentes de rayos X con diferentes niveles de energía de 80 y 140 kilovoltios para poder adquirir de forma simultánea imágenes que nos permitan distinguir materiales según sus características de atenuación específicas en cada energía. ¿Ya? A nivel óseo vamos a observar depósitos intraóseos de urato y a nivel de los tejidos blandos podemos observar los depósitos de cristales de urato monosódico que van a ser identificados y marcados en la imagen con una codificación de color específica que generalmente suele ser verde, como podemos ver en la imagen. Y también tenemos que esta no solo va a identificar como tal el depósito, sino que también va a permitir su medición tridimensional y su cuantificación volumétrica de estos para estimar así como tal la carga total de urato. Bueno, aquí tenemos una tomografía computarizada simple de mano derecha en una ventana ósea con una reconstrucción coronal, en la cual podemos ver que hay una erosión ósea a nivel de la cabeza del quinto metacarpiano, la cual va a tener los bordes escleróticos y sobresalientes. Sobre ella podemos ver una imagen hiperdensa que tiene como tal bordes definidos y una estructura heterogénea que va a corresponder a un tofo gotoso. Y podemos observar aquí ya en la TC de energía dual, podemos ver como tal con una mayor precisión este depósito tofacio que va a estar a nivel de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo. Sin embargo, también podemos observar que existen un depósito tofacio a nivel de lo que es la articulación interfalángica proximal del segundo dedo y en la falange media y en la cabeza de la falange proximal y del metacarpiano del tercer dedo. Bueno, en esta imagen ya podemos ver que la primera imagen como tal va a corresponder a una RX de pie derecho en una proyección dorsoplantar en donde se ve la integridad de todas las estructuras, básicamente no existe ninguna alteración. Sin embargo, observamos que ya en la segunda imagen, que es una TC simple de pie derecho en una reconstrucción coronal, la flechita blanca va a indicar una imagen hiperdensa que tiene los bordes definidos, ¿ya? Y también tiene como tal una estructura heterogénea, ¿ya? Y va a corresponder a un tofo gotoso que se va a encontrar a nivel de la primera articulación metatarsofalángica. Y podemos ver también que se asocian áreas pequeñas de erosión ósea a nivel de lo que es la cabeza del primer metatarsiano. Y ya en la TC de energía dual, nosotros podemos ver, justamente como está señalada con esa flecha, que efectivamente se trata como tal de un depósito tofacio. Y en este caso este está codificado con un color verde. En este caso el falso negativo que se produjo en la RX fue debido a la baja densidad del depósito, ya que este no generó como que un suficiente contraste frente a los tejidos blandos adyacentes y pasó desapercibido. Y este caso pues nos ayuda a ilustrar la superioridad que tiene la TC, especialmente la TC de energía dual en la detección y caracterización de estas lesiones tofáceas, que pueden pasar desapercibidas en otras modalidades imagenológicas. Ya, acá tenemos también imágenes similares a la anterior, ya, en donde podemos ver una RX de la mano izquierda en una proyección dorso-palmar, en donde al igual que en el caso anterior no se observa ninguna alteración, ya que todas las estructuras óseas y articulares de la mano pues muestran una morfología y alineación conservada. Sin embargo, vemos que en la siguiente imagen, que es una tomografía simple igual de la mano izquierda en una reconstrucción coronal, en donde la flecha blanca va a señalar una imagen hiperdensa que se encuentra aquí.
Esta imagen va a tener los bordes definidos y también tiene como tal una estructura heterogénea y va a corresponder a un tofo gotoso. Y ya en la TC de energía dual, esta estructura que de igual está señalada con la flecha blanca se puede ver con una mayor precisión y se confirma la presencia del depósito tofacio, que no podemos ver con mucho detalle, ya que se encuentra en la cara palmar de la mano, a nivel más o menos de lo que sería la base del tercer metacarpiano. En este caso, el falso negativo de la RX se dio justamente por la superposición de estructuras, en este caso de los metacarpianos. Ya. Aquí tenemos el caso de un paciente masculino de 58 años que acude a consulta por presentar como tal un cuadro de dolor e inflamación en el primer dedo del pie izquierdo. ¿Ya? Y vamos a poder observar en la primera imagen una TC simple del primer dedo en una reconstrucción coronal y bueno, en la segunda, en la B, esta se encuentra en una reconstrucción sagital, en donde podemos ver la presencia de erosiones óseas a nivel de lo que es la cabeza de la falange proximal y la base de la falange distal, y sobre ella se encuentra una imagen hiperdensa que tiene los bordes definidos y una estructura heterogénea que va a corresponder como tal a un tofo gotoso periarticular. Y en la TC dual nosotros ya podemos ver que estos tofos son claramente identificados gracias a la capacidad que tiene esta técnica de codificar como tal estos hallazgos con un color específico. Ya. Aquí podemos observar una RX de pie derecho en una proyección dorsoplantar, en donde lo primero que llama la atención es esta tumefacción a nivel de los tejidos blandos que tiene un tamaño considerablemente grande, ¿no? Y que está afectando prácticamente a todo el primer dedo y se extiende también hacia ya segundo, tercer y cuarto dedo, ¿no? Entonces podemos observar que también está asociado a erosiones óseas, ya que van a ser periarticulares en este caso y van a tener bordes escleróticos y sobresalientes. En este caso tenemos básicamente que la magnitud y la morfología de esta masa plantean en primera instancia realizar un diagnóstico diferencial con entidades neoplásicas agresivas, como por ejemplo un osteosarcoma o un condrosarcoma, lo cual nos exige que usemos como tal técnicas de imagen mucho más avanzadas para una adecuada caracterización. Ante este escenario, pues se procedió a realizar una tomografía computarizada de energía dual, lo cual permitió una evaluación espectral como tal, ya evidenciando que se trataba de un depósito tofacio, en este caso de gran volumen en el hallux y que tenía como tal un compromiso adicional del segundo, el tercer y posiblemente el cuarto dedo, ¿ya? Este hallazgo es como tal muy importante para descartar etiologías tumorales óseas y confirmar el diagnóstico de la gota tofacia extensa en este caso, por lo que podemos ver que la TC de energía dual en este contexto no solo nos ofrece como que una sensibilidad superior para la detección de cristales de urato monosódico, sino que también constituye una herramienta valiosísima en el diagnóstico diferencial con procesos neoplásicos, subrayando así la importancia que tiene esta en casos de presentación atípica, como es en este caso de una presentación masiva. Ya, ahora pasamos con lo que es la resonancia magnética. Listo. La resonancia magnética no es la modalidad de primera línea en el diagnóstico de gota, sin embargo sí tiene indicaciones muy específicas y críticas cuando la presentación clínica es atípica o cuando hay como que una sospecha de complicaciones que no pueden ser evaluadas adecuadamente con otras técnicas. Entonces, las primeras principales como tal indicaciones para realizar una RM en el contexto de una gota que tenga una afectación atípica incluye la presencia de depósitos tofáceos que se encuentran en localizaciones poco frecuentes, como la columna vertebral, articulaciones sacroiliacas, esternoclaviculares, etc. También se justifica en casos de presentación monoarticular persistentes o extraarticulares que no responden al tratamiento. Y otra indicación importante es la sospecha de una afectación axial y también
nos sirve para evaluar como tal complicaciones a nivel de tejidos blandos, como por ejemplo en casos de que se pueda producir una infección superpuesta, también denominada gota séptica, donde el cuadro clínico puede ser incluso indistinguible de una artritis séptica. Entonces, en ese caso, se debe usar como tal una RM para poder distinguir entre estas dos patologías. También, si se usa contraste, esta permite detectar abscesos, sinovitis, infecciones, tenosidvitis purulenta, etc. Y también, como ya vimos, la enfermedad tofacia pues puede simular clínicamente y radiológicamente masas tumorales. Y en este contexto, la RM, al igual que la TC dual, pues es clave para una diferenciación precisa. Ya, en cuanto a las ventajas, la RM tiene una resolución muy alta de los tejidos blandos en comparación con otras técnicas de imagen. Además, es la modalidad ideal para identificar estructuras profundas que no van a ser accesibles mediante una radiografía o una ecografía. Y en lo que refiere a las desventajas, pues esta tiene una duración prolongada, especialmente al evaluar estructuras articulares relativamente pequeñas o regiones múltiples, lo que puede resultar incómodo para pacientes que se encuentren con un dolor agudo o que tengan una movilidad limitada. Y por otro lado, pues es altamente costosa y tiene una limitada disponibilidad. Ya. En cuanto a los hallazgos, podemos observar erosiones óseas bien definidas con márgenes escleróticos y sobresalientes que tienen básicamente las mismas características que ya mencionamos en los otros estudios. Y la RM pues, permite detectarlas con mayor sensibilidad que otras modalidades en fases tempranas. ¿Ya? También sirve para identificar edema en tejidos blandos adyacentes, el cual se va a ver hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Podemos observar también derrame articular, sinovitis, bursitis, etc. Y en cuanto a los tofos, estos se van a visualizar como masas bien delimitadas que van a tener una señal hipointensa en T1 y esta señal va a ser variable en T2. Va a depender básicamente de la composición interna que tenga. Y es importante recalcar también que el realce periférico tras el contraste, que refleja básicamente una inflamación vascularizada a nivel periférico de la lesión. Ya. Bueno, este es el caso de un paciente masculino de 55 años que presenta un cuadro clínico caracterizado por dolor y limitación del rango de movimiento de la rodilla izquierda y se realiza una resonancia magnética de rodilla en un plano axial con saturación grasa en el caso de la imagen A y en el caso de la imagen B se le realiza una resonancia en un plano sagital ponderada en T2, ¿ya? En la primera imagen, y tal como se señala con la flechita amarilla, podemos ver que se evidencia un derrame articular, ¿ya? Que se presenta como tal, como una hiperseñal homogénea indicando acumulación de líquido intraarticular asociado a un proceso inflamatorio activo. ¿Ya? En la segunda imagen, la flechita va a señalar como tal un foco isointenso o levemente hiperintenso a nivel de lo que es el tendón rotuliano, que va a ser heterogéneo y tiene también unos bordes definidos. Es importante mencionar aquí que el tendón rotuliano es característicamente hipointenso y homogéneo debido como tal a la composición fibrosa que tiene. Entonces la alteración señalada, la alteración que se muestra, indica como tal un comportamiento, un compromiso a nivel estructural y en este caso pues se le puede atribuir a la formación de un tofo gotoso a este nivel. Bueno, este es el caso de un paciente masculino de 70 años que presenta dolor y limitación funcional de la rodilla izquierda y se le realiza una resonancia magnética de rodilla en un plano sagital ponderada en T1. Y aquí básicamente podemos ver que la flecha nos va a indicar una imagen hipointensa ovalada que va a estar localizada en la epífisis distal del cóndilo femoral y va a tener una disposición subcondral, va a ser homogénea y va a tener márgenes bien definidos que se asocian como tal a una erosión ósea con bordes esclerosos visibles que se pueden ver aquí, ¿ya? Y se ven como tal como una fina línea hipointensa. Este patrón de aquí es altamente sugestivo como tal de un depósito gotoso intraóseo, que aunque es una manifestación menos frecuente de gota, es clínicamente relevante en el caso de una gota crónica. Ya. Bueno, y aquí tenemos una resonancia magnética de hombro derecho en un plano coronal potenciada en T1.
en donde podemos observar masas de tejido blando hipointensas a lo largo de lo que es el borde superior del extremo distal de la clavícula y en la bursa subacromio miodeltoide, ¿ya? Entonces, básicamente podemos observar esta misma imagen acá en una secuencia potenciada en T2 con eco de gradiente en un plano axial, en donde podemos observar que la masa que habíamos observado ya va a ser compatible con un tofo gotoso, que va a estar a nivel de lo que es el borde articular glenohumeral, ¿ya? Y se va a manifestar con una hiperintensidad, en este caso en la secuencia T2. Va a interrumpir la cortical ósea, como podemos ver, y presenta un borde altamente hipointenso, que es debido como tal a la esclerosis ósea que se encuentra acá y tiene como tal el número 2, ¿ya? Y también está asociado a un derrame sinovial leve, secundario a la gota. Ya. Aquí tenemos una resonancia magnética de rodilla en un plano coronal ponderada en densidad protónica, ¿ya? Y aquí podemos observar que las flechitas azules van a señalar como tal un tendón popliteo que va a ser hiperintenso y engrosado de forma difusa, asociado también a una erosión a nivel de lo que es el surco popliteo, que se puede ver señalado con lo que son las flechas rojas. Y también se puede ver una erosión a nivel de lo que es el borde medial, acá se ve mejor el borde medial de la meseta tibial medial, ilustrado con la flecha amarilla. Todos estos hallazgos representan como tal o corresponden a la presencia de un tofo que se encuentra a nivel del surco popliteo. Ya. Y acá tenemos una resonancia magnética de rodilla en un plano axial que va a estar ponderada en una densidad protónica con saturación grasa. Ya, acá en la primera imagen nosotros observamos una articulación sin evidencia de patología, ¿no? En donde vemos que se conserva la íntegra como tal la superficie articular, ¿ya? Ahora, en la resonancia magnética, como indica esta flechita azul, esto se traduce en un cartílago articular que tiene un aspecto homogéneo, isointenso, que tiene los bordes bien definidos, etc. Y la correlacionamos con la artroscopía, en donde podemos ver una superficie lisa, regular, sin presencia de material agregado ni ningún tipo de alteración estructural. Sin embargo, ya en el contexto de la gota, el escenario va a cambiar totalmente, ya que la superficie articular va a mostrar depósitos de cristales de urato, ya como podemos ver, y acá, si nosotros extrapolamos como tal esos hallazgos a la RM, se va a evidenciar un aumento de la intensidad de señal en el cartílago que estaba previamente homogéneo, ¿ya? Como podemos ver aquí con las flechitas rojas, lo cual refleja como tal la infiltración tofácea o la alteración que hay a nivel de este componente. Esta hiperintensidad anómala interviene, como podemos ver, con la uniformidad esperada del cartílago sano y sugiere como tal una actividad inflamatoria subyacente, incluso antes de que se produzcan cambios erosivos visibles. Ya. Y desde el punto de vista artroscópico vamos a ver que estos hallazgos se correlacionan con una superficie articular que va a estar rugosa, heterogénea, con depósitos de urato que van a ser visibles y van a distorsionar como tal la superficie condral normal. Ya. Y bueno, si bien ya había comentado algunas complicaciones de la gota que se vieron como tal manifiestas en los casos clínicos expuestos, ahora vamos a abordarlo de una manera ya como sistémica, ya no solo a nivel osteomioarticular, sino también en otros sistemas, ¿ya? Entonces tenemos a las subluxaciones y luxaciones articulares. Estas representan como tal el compromiso crónico que hay de la congruencia articular. Todo esto producto de la erosión ósea progresiva justamente por los depósitos tofáceos, lo que puede llevar a los desplazamientos articulares. También podemos observar anquilosis, que es una manifestación ya avanzada de una gota crónica mal controlada. También podemos encontrar complicaciones a nivel de los tejidos blandos, como tendinitis, sinovitis, un derrame articular o incluso una rotura tendinosa.
Podemos observar también un crecimiento expansivo de los tofos en espacios que son relativamente estrechos, lo que puede inducir neuropatías compresivas, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano o también una compresión del nervio peroneo. Se puede producir también una nefropatía intersticial crónica, ya que el depósito de estos cristales de urato en el intersticio renal pues van a contribuir a lo que es una fibrosis. También se puede presentar una litiasis renal, ya que el exceso de ácido úrico favorece la formación de cálculos, especialmente en el caso de que se produzca una orina con un pH ácido, ya que, como mencioné, la precipitación del ácido úrico es favorecida por estos pHs bajos, ¿ya? Y también la gota está estrechamente vinculada a un entorno metabólico desfavorable, por decir así, que incluye obesidad central, dislipidemia, hipertensión e insulinoresistencia, dando como resultado un síndrome metabólico. También pueden presentar otras complicaciones, ¿no? Como fracturas patológicas, anemia normocítica normocrómica, que es típica de las enfermedades crónicas, ulceración cutánea sobre los tofos. También la gota constituye como tal un factor de riesgo para la cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. Ya, entonces, aquí, ya, en esta imagen, que es básicamente una RX de pie izquierdo en una proyección dorsoplantar, vamos a poder observar justo donde nos indica la flecha una erosión ósea en sacabocados a nivel de la cabeza del primer metatarsiano. Va a tener, como podemos ver, bordes escleróticos y sobresalientes. Vemos que está asociada a tumefacción de tejidos blandos, ¿ya? Que básicamente pues van a representar un tofo. Podemos ver también que existe una pérdida parcial de la congruencia articular entre la cabeza del primer metatarsiano y la base de la falange proximal, indicando así una subluxación. Y a nivel de lo que es la segunda imagen, pues bueno, esta se trata de una RX de rodilla tanto en una proyección AP como en una lateral, en donde podemos observar con las puntitas de flecha ya depósitos tofáceos periarticulares, ya también podemos observar un derrame articular leve y se observa también un estrechamiento del espacio articular, lo que indica una osteoartritis secundaria a la gota, que también es una complicación frecuente. Ya, ahora vamos a abordar los principales diagnósticos diferenciales. Listo, tenemos a la pseudogota. Esta se va a producir por el depósito de cristales de pirofosfato de calcio a nivel articular. Estos cristales van a inducir inflamación cuando se libera básicamente en el espacio articular, provocando así dolor, hinchazón y limitación funcional, que son muy similares a los de la gota. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias como tal con la gota? Primero que en la pseudogota es muy característica las calcificaciones lineales y finas en el cartílago hialino y también en fibrocartílagos, mientras que en la gota las calcificaciones se producen ya en estadios avanzados y la presencia de gotas a nivel articular como en la pseudogota se produce cuando los tofos se van a afectar. Bueno, cuando los tofos afectan como tal a la superficie articular, lo cual es infrecuente, ya que estos se localizan más que nada en los tejidos blandos periarticulares. Ya. También en la pseudogota las erosiones van a ser muy raras y poco profundas en el caso de que ocurra, mientras que en la gota pues son frecuentes y ya pues tienen como tal sus características específicas, como ya mencioné con anterioridad. Ya la pseudogota también suele tener un patrón simétrico, mientras que la gota tiene típicamente un patrón asimétrico en las fases tempranas y luego ya progresa a óligo o poliarticular, que dan como tal un patrón, en este caso simétrico. Bueno, aquí tenemos como tal una RX de rodilla, ambas, ya, en la cual se encuentra en una proyección antero-posterior, ya, y en una proyección lateral, en el caso de la rodilla izquierda. Y podemos observar aquí una calcificación que adopta lineal como tal, intraarticular, que adopta la forma del menisco. También podemos observar que hay un estrechamiento articular bilateral del espacio articular con cambios osteoartríticos secundarios, y también podemos observar la presencia de osteofitos que van a afectar a nivel de lo que son las articulaciones tibiofemorales y patelofemorales, y este patrón pues va a ser típico
de la pseudogota. Ya. Bueno, aquí tenemos una radiografía de mano derecha e izquierda en una proyección dorso-palmar. Aquí hay varios hallazgos. Podemos observar que hay un leve estrechamiento de lo que son las articulaciones radiocarpianas a nivel bilateral. Ya, también se observa una calcificación a nivel de lo que es el complejo fibrocartilaginoso triangular, como podemos ver acá en el círculo rojo, y también una calcificación del ligamento escafo lunar en el círculo amarillo, indicando así como tal una pseudogota. Y como había comentado al inicio, la RX sirve para el diagnóstico diferencial entre una gota y pseudogota, ya que como podemos ver, pues permite diferenciar los patrones que caracterizan a cada patología, y es una técnica bastante accesible, por lo que puede ser la técnica de imagen inicial. Sin embargo, aquí el gold estándar va a ser el análisis de líquido sinovial, que va a permitir diferenciar directamente el tipo de cristales de urato, en el caso que sería de urato monosódico, en el caso de la gota, y de pirofosfato de calcio en el caso de la pseudogota. Ya. Y aquí tenemos también la periartritis calcificada o calcificante. Esta va a ser una entidad distinta de la gota o de la pseudogota, en la que se van a acumular como tal cristales de hidroxiapatita en los tejidos periarticulares, como los tendones, las bursas y las cápsulas. En la periartritis, los depósitos se van a encontrar exclusivamente en los tejidos blandos extraarticulares, particularmente en los tendones, y la localización más frecuente suele ser el manguito rotador del hombro. También se van a encontrar a nivel de lo que son bursas, tendones, etcétera, ¿no? Bursas o inserciones tendinosas. Ya. No va a infiltrar ni a nivel sinovial ni tampoco al cartílago, a diferencia de la gota que sí lo hace. Y en los estudios de imagen se van a observar unas calcificaciones densas, homogéneas y bien delimitadas, sin ningún tipo de erosiones óseas verdaderas, ya que en el caso de que se vea alguna irregularidad, lo cual es raro, esta va a ser secundaria más que nada a la presión mecánica de la calcificación o de la inflamación local, más que a una invasión destructiva del tejido óseo, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos como tal una radiografía de pie derecho en una proyección dorsoplantar en donde, como podemos ver, señala la flecha, se observa una calcificación a nivel de la zona medial de la cabeza del primer metatarsiano, la cual está asociada a edema de tejidos blandos alrededor de la articulación metatarsofalangica del hallux, lo que corresponde a una periartritis calcificante. Ya. Acá podemos ver una radiografía de rodilla izquierda en una proyección antero-posterior, en este caso con carga, en donde podemos ver, como se señala con la flecha blanca, un foco ovoide de una calcificación que va a estar adyacente al cóndilo medial del fémur. Y en esta eco con Doppler color de la cara medial de la rodilla en una vista longitudinal, podemos observar como tal que la flecha nos indica la calcificación, la cual se va a encontrar en la continuidad con lo que es la cápsula articular tibiofemoral posteromedial, ¿ya? Y también podemos observar una leve hiperemia adyacente. Estos van a ser como tal hallazgos que nos indican la presencia de una periartritis calcificante, para la cual también se recomienda como gold estándar realizar un análisis de líquido sinovial para poder identificar los cristales de hidroxiapatita característicos. Y en cuanto a lo que refiere a las técnicas de imagen, pues la RX puede representar la opción inicial. Ya. Luego tenemos a la artritis séptica, que esta constituye una forma de artritis inflamatoria aguda de etiología infecciosa, la cual va a estar caracterizada por la invasión del espacio sinovial por agentes patógenos, que en su mayoría suelen ser bacterianos. Va a ser una urgencia médica que requiere como tal el diagnóstico y un tratamiento inmediato, dada la capacidad que tiene esta para provocar una destrucción articular que suele ser irreversible de poquitas horas a días.
¿Ya? La forma en que la artritis séptica se puede presentar clínicamente suele ser indistinguible de un brote gotoso agudo, ya que ambas entidades van a compartir como tal un fenotipo inflamatorio monoarticular agudo, por lo cual puede llevar a errores graves en el caso de que se subestime como tal la posibilidad infecciosa. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias entre estas dos patologías? Primero tenemos a la disminución del espacio articular. En la artritis séptica se va a producir una destrucción del cartílago articular por enzimas bacterianas y mediadores inflamatorios, los cuales van a producir un estrechamiento precoz y marcado de lo que es el espacio articular. Este hallazgo puede observarse en fases iniciales de días a semanas, mientras que en la gota el espacio articular suele mantenerse preservado por un largo periodo de tiempo, incluso en etapas crónicas, y su deterioro va a ser aquí básicamente más tardío y gradual, y va a estar asociado más que nada a un daño estructural indirecto por los tofos o por las erosiones. Ya. En cuanto a las erosiones en la artritis séptica van a ser irregulares, mal definidas y de rápida progresión, y van a ser un resultado directo del ataque bacteriano y de la destrucción osteocondrial. No siguen como tal un patrón anatómico típico y suelen acompañarse de signos de destrucción subcondrial, mientras que en la gota estas erosiones tienen un patrón característico y generalmente pues van a respetar las líneas articulares, cosa que en la artritis séptica no sucede. Ya. Por otro lado tenemos la osteopenia periarticular temprana. En el caso de la artritis séptica, el proceso inflamatorio infeccioso va a generar como tal una hiperemia reactiva, lo cual va a llevar a una osteopenia temprana en los huesos yuxtaarticulares. Este signo va a ser visible desde fases subagudas generalmente. Y en la gota básicamente no se produce una osteopenia temprana. El hueso adyacente a la articulación va a permanecer con su densidad conservada hasta estadios muy avanzados. Y si hay osteopenia, pues en este caso suele ser multifactorial y puede estar asociada más que nada a inmovilización, edad y fármacos. Ya, y en la artritis séptica no se forman tofos, ya que aquí no hay un depósito de cristales de urato. Lo que puede observarse es edema, abscesos o derrames en tejidos blandos, pero sin la presencia de masas. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos como tal una RX del dedo medio en una proyección AP y también lateral, en la cual podemos ver que hay una tumefacción marcada de los tejidos blandos, ¿ya? Y también podemos ver que el espacio articular interfalángico proximal va a estar estrechado y se observa también una osteopenia focal a nivel de lo que es la cabeza de la falange proximal y una reacción perióstica. Ya. En este caso va a ser lisa. Entonces, todas estas características van a concordar como tal con la artritis séptica y, bueno, también con un hallazgo de osteomielitis, siendo la osteopenia y la reacción perióstica más que nada asociadas a la osteomielitis. Ya, para terminar, cabe recalcar que el gol estándar para el diagnóstico de la artritis séptica es la artrocentesis, con un análisis completo como tal del líquido sinovial, que incluye la realización de un cultivo, un recuento celular de cristales para poder realizar como tal el diagnóstico diferencial con lo que es la gota, y también se pueden ver lo que son la glucosa y las proteínas. Ya. Entonces, como conclusión, tenemos que la gota se constituye en sí como una entidad inflamatoria que tiene una notable complejidad diagnóstica y cuya comprensión exige como tal una mirada integral que articule los fundamentos fisiopatológicos junto con las manifestaciones clínicas y también los avances que hay en cuanto al diagnóstico. Entonces, en este contexto, la imagenología no es solo un mero recurso complementario, sino que es una herramienta cardinal que potencia como tal la precisión diagnóstica y orienta a la toma de decisiones terapéuticas con un nivel de detalle bastante elevado, ¿no? Entonces, las técnicas que van desde la radiografía convencional hasta la TC de energía dual y la resonancia magnética, cada modalidad va a aportar una perspectiva única que, al integrarse con el análisis del líquido sinovial y
estudios bioquímicos y también lo que es la clínica, pues conforman un abordaje diagnóstico robusto, sensible y personalizado de esta patología inflamatoria. Y eso es todo. Muchas gracias.